Santidad, santos, limpios y puros. Bienvenido a nuestra Academia de Obreros. Esperamos que Dios te hable mucho el día de hoy. Buenas, qué bueno saludarlos. Bienvenidos a nuestra clase de la Academia de Obreros, el tema número 3 de nuestra tercera fase, por una santidad real y coherente con nuestra vida. Este tema número 3 lo he titulado Santidad, santos, limpios y puros. Yo quisiera preguntar en esta noche a las personas que están acá y que podamos meditar en estas tres palabras: santos, limpios y puros. Yo creo que cuando uno escucha estas tres palabras, santos, limpios y puros, uno lo ve como algo que es muy difícil de alcanzar o muy difícil de identificarse con esas palabras, ¿verdad? Porque cuando uno expresa santos, limpios y puros, no sé, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan estas tres palabras? Santos, limpios y puros. Para serles muy honesto, a mí muy pocas veces no había visto estas tres palabras en la manera en la que te la voy a compartir en esta noche. Yo siempre tenía en mente que el ser santo, que el ser puro y limpio dependía de mis acciones. Y por tanto tiempo yo traté de esforzarme con mis propias fuerzas al tratar de alcanzar a poder identificarme con estas tres palabras. Y yo quiero preguntarles, quizás alguien en este lugar se pueda identificar conmigo y diga: ¿sabe qué, pastor? Yo también he tratado con mis propias fuerzas de poderme identificar con una persona santa, con una persona pura y con una persona limpia. Porque cuando pensamos en santos, cuando pensamos en puros, cuando pensamos en limpios, ¿en qué piensan? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿En mi mamá, en mi abuelita? Nah. ¿En qué se les viene a la mente cuando piensan en santos, limpios y puros? A ver, ¿alguien que me pueda ayudar? ¿En Dios? Sí, en Dios, ajá. ¿Creen que lo podemos identificar o podemos pensar en alguien aquí en la tierra? No, Jesús nada más, ¿no? Un bebé podría ser, dice hermana Yuli. Bueno, muchos comentarios, ¿verdad? Quiero contarles estas tres palabras. Tengo tres textos ahí que los he escrito en el folleto. Dice Hebreos 12:14: sin santidad nadie verá al Señor, dice. Mateo capítulo 5 versículo 8 dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Marcos capítulo 7 del versículo 1 al 23 dice: lo impuro y contaminante es lo que sale del hombre, no lo que entra. Con palabras de Jesús. La palabra santo, la palabra original es un kadosh, que significa santo, puro, consagrado, santidad, una persona separada de lo malo, recto y en oposición, escuchen esto, y en oposición a lo torcido o contaminado. En la palabra tajor significa limpio, puro, ausencia de impureza, libre de mezcla impura, sin tacha. Y estas son las dos palabras que logré encontrar para que nos puedan hablar en esta noche. Creo que cuando pensamos en algo santo, pues se nos vienen a la mente estos sinónimos, ¿verdad? Que es puro, consagrado, santidad, separados. Yo estaba viendo, no sé si ustedes logran identificar que en la Iglesia Católica se maneja un término cuando una persona se ha dedicado por completo al servicio de Dios, alejándose del mundo como tal, abnegándose a ellos mismos. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, le decían que ella era una persona santa porque se apartó completamente de lo malo y se dedicó a hacer el bien.
Esta es una de las posturas, uno de los significados que muchas personas le dan, pero yo creo que por ahí va la cosa. Muchas veces hemos creído que nosotros no podemos identificarnos en las palabras santo, puro y limpio porque nosotros nos conocemos. Si no nos conociéramos, sería fácil identificarnos. O puede ser que alguien te tenga en el significado de esas palabras o identificado con esas palabras, pero una vez Dante hizo una predicación que la tituló "Todos somos santos hasta que nos conocen", ¿verdad? Porque todos somos santos hasta que nos conocen y es muy difícil que uno verdaderamente se pueda identificar con ello. Yo quiero decirles a ustedes y proponerles algo nuevo, que yo estoy seguro que nos va a gustar verlo de esa manera. Ustedes pueden chequear todo lo que escribí acerca del pecado en la clase número 2, lo leen en casa. Esas son las hojas que yo no les compartí la última clase, pero quiero transmitirte esto. Yo creo que tú ya eres santo, creo que tú eres puro y creo que eres limpio. De verdad. Yo estoy seguro que cuesta identificarlo, pero tú ya eres santo, tú ya eres puro y tú ya eres limpio. Aunque de vez en cuando peque, sí, pastor, aunque de vez en cuando peques. Porque a ti no te hace santo y no te hace puro y no te hace limpio tú. Te hace santo y te hace puro y te hace limpio lo que Jesús hizo por ti. Y cuando tú decides acercarte a Él y cuando el Espíritu Santo empieza a morar en ti, Él automáticamente, Él te justifica, Él te limpia con su sangre. No son cosas que tú puedes lograr con tu propio esfuerzo. Y muchas veces pensamos en estas palabras y queremos alcanzarlas a través de nuestras propias fuerzas, pero siempre vamos a quedar debiendo. Yo considero que la santidad tiene que ver con una absoluta entrega, un absoluto abandono del hombre en la gracia, en el perdón y en la misericordia que Dios te puede ofrecer. Dios es el que nos santifica, su sangre es la que nos limpia, su presencia en nosotros, porque decide hacer templo y morada en nosotros, nos hace ser ese lugar santo para que Él esté. Y yo sé que ustedes me van a decir: ay, pastor, yo me conozco, ¿cómo es que usted me está diciendo esto? Quiero llevarlos a algunas historias que yo estoy seguro van a ser de bendición para nosotros en esta noche. Siempre por lo regular, yo creo que el martes, si no estoy mal, tuve una cena con unos amigos que me estaban contando una noticia increíble y me dijeron que antes de esa noticia habían sucedido varias cosas, pero en una de esas cosas que sucedieron, una de ellas fue un sueño. Y en ese sueño aparece Jesús en el sueño. Y cuando Jesús aparece, yo no sé quiénes han soñado a Jesús o han tenido un sueño con Jesús. Típico de Jesús de no dejarse mostrar el rostro, ¿verdad? Vienen las personas y me dicen: mira, es que yo soñé esto y literalmente sucedió lo que soñé. Soñé a Jesús, vi que Jesús hizo esto, al día siguiente se empezaron a cumplir los sueños que yo había tenido, pero adivinen qué, no le vi el rostro a Jesús. Y yo les digo: típico de Jesús que nunca muestra el rostro en los sueños, ¿verdad? Porque hay una historia que es la primera que quiero que leamos y la encontramos en Éxodo capítulo 3. Así que si tú tienes Biblia, tienes tu celular, vamos por favor a Éxodo capítulo 3. Yo quiero compartírtela. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Versículo 1 al 10. Dice de la siguiente manera: un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto
hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés dice que notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió Moisés. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo a mirar a Dios. Esta historia es increíble y yo decidí escribirla acá. Porque si te das cuenta, dice que Moisés estaba apacentando, estaba cuidando las ovejas de su suegro Yetro, ¿no? Estaba, le podríamos decir a nosotros ahorita algo que lo podamos identificar, un potrero, ¿sí? En un lugar así estaba Moisés. Probablemente alrededor habían, qué sé yo, tal vez popó de oveja. Dice que Moisés estaba apacentando las ovejas, cuando de pronto ve una zarza que envuelta en llamas. Lo curioso es que esa zarza no se disolvía, no se consumía. Era Dios mismo quien estaba ahí. Moisés, al ver eso, decidió acercarse, y Dios le dice a Moisés: no te acerques más y quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. ¿Qué tenía de especial? ¿Qué tenía de especial ese pedazo de tierra de potrero? ¿Qué tenía de especial? Nada. ¿Qué lo hizo especial? La presencia de Dios. Porque ese lugar se convirtió en santo, siendo un potrero. Porque la presencia de Dios estaba ahí. Yo una vez vi un video que la verdad me encantó demasiado, donde hacía la analogía del sol y decía que Dios era como nuestro sol, un sol que expandía su luz a todos lados, un sol que este sol lo que hacía era, tú lo puedes ver, puedes sentir su calor, pero cuando tú te acercas es tan fuerte, tan purificador, que no te puedes acercar tanto porque te destruyes. Al sol nadie se puede acercar. Lo mismo sucede con la presencia de Dios. No lo podemos ver a los ojos porque dice que nadie lo puede ver y vivirá. También dicen que no podemos estar con Él allí. Entonces, quiero decirte algo. Creo que Dios te quiere decir en esta noche a ti: no eres santo, tú eres santo, no por tus propias fuerzas. Eres santo porque yo he puesto mi templo y mi morada en ti, y por eso tú eres santo. Por favor, yo necesito que creas esto. Necesito que es Dios quien te ha santificado y quien te hace alguien especial. Otra historia que quiero contarte: Isaías. La encontramos en Isaías. Si tú puedes ir a Isaías en el texto que te coloqué ahí, por favor. Isaías, no recuerdo qué capítulo es. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Dice: el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él dice que habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Qué ángeles tan raros, ¿no? Versículo 3: y se decían uno al otro: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.
Al sonido de sus voces, dice que se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Sigue diciendo: entonces grité: ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, exclamó Isaías. En ese momento dice que voló hacia mí uno de los serafines y traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Dice que con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. ¿Qué quiero que nos hablen estos textos? ¿O a dónde quiero llegar con este texto en específico? Yo creo que aquí podemos ver la santidad total, plena y perfecta de Dios. Creo que esa afirmación de 3 veces solo trata de determinar que Dios es verdaderamente santo. Dice Isaías que los ángeles decían no una vez: santo es Dios, sino decían: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y quiero decirte algo: Dios es santo, 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 santo. Y no existe maldad en Él. No existe pecado en Él. No existe impurezas en Él. Entonces, todos nosotros, yo no sé cuántos, al momento de acercarse a la presencia de Dios, al momento de tener un tiempo de intimidad con el Señor, se han podido, cuando están delante de su presencia, podemos sentir lo humano que somos. Y muchas veces lo pecadores que somos. Y a veces salen de nosotros palabras en decir: wow, yo verdaderamente soy indigno, no merezco lo que me está pasando, no merezco de sentir tu presencia. Y yo muchas veces lo he pensado así. Pero aquí sucede otra cosa que te quiero compartir. Cuando Isaías vio que estaba en el trono de Dios, vio la santidad de Dios, que era increíble la santidad de Dios, ¿qué fue lo primero que él dijo? Wow, ay de mí que soy un pecador. Estoy por morirme. Acabo de ver al Dios mismo de Israel. Se repite nuevamente la historia. ¿Quién hace o quién permite o quién hace una obra para que Isaías pueda estar ahí? El mismo Dios. Manda a un ángel a que tome un carbón de los que él tiene en el altar, y con su carbón ardiendo le toca los labios a Isaías. Isaías pasa de un ay de mí a un heme aquí. Cuando uno está delante de Dios, quien lo hace santo a uno para que uno pueda estar ahí, quien te hace puro a ti para que tú puedas estar ahí, quien te limpia de todo y te perdona tus pecados para que tú puedas estar ahí, no eres tú, es Dios nuevamente. Es su carbón encendido. Y Dios es el mismo del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios de antes. Cuando uno lee Levítico en el capítulo 1, Dios se encuentra hablando desde la tienda de reunión y Moisés está afuera. No podía entrar Moisés a la tienda. Y ahí en todo el libro de Levítico se hablan de un montón de procesos, de un montón de rituales de limpieza y de purificación. Un montón. Porque cada persona que se acerca a Dios necesita estar limpio y puro. Entonces vemos a un Moisés que al principio del libro de Levítico está separado de Dios, pero cuando empieza el siguiente libro, el libro de Números, encontramos a un Moisés que está adentro de la reunión de Dios, porque Dios es quien nos da los métodos para que nos podamos purificar y limpiar. Otra cosa que te quiero compartir, otra historia que es maravillosa, y con esta vamos a ir, es la penúltima historia que te voy a compartir. Ezequiel capítulo 47. Por favor, ve conmigo a la palabra de Dios. Y vas a ver ahorita que le vamos a encontrar un sentido a todos estos textos que hemos estado leyendo. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 12.
Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 12. Déjame buscarlo. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 12. Dice de la siguiente manera: el hombre me trajo de vuelta al templo, dice Ezequiel, y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría, escucha esta visión que está teniendo Ezequiel. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. Y vi que las aguas fluían del lado sur, dice. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 1000 codos y me hizo cruzar el agua, dice Ezequiel, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Sigue diciendo, midió otros 1000 codos más, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. Entonces me pregunté, dice Ezequiel, ¿lo has visto, hijo de hombre?, pregunta. Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi una gran cantidad de árboles al lado del torrente. Allí me dijo, escuchen esto, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Araba, y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, escuchen esto, por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Así, donde el río fluye, todo vivirá. Escucha, sigue diciendo este texto que es maravilloso. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engandi hasta Eneglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo, pero sus pantanos y ciénagas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Así que esta es otra historia que nos va a hablar y ahorita la vamos a amarrar, porque vamos a ser santos a la manera de Jesús. Ezequiel ve un río que su fuente, que su nacimiento yace abajo del templo, y dice que el río empieza a brotar, y conforme el río se va extendiendo, el río se hace cada vez más profundo. Es un río que uno se puede meter a los tobillos, luego el agua le llega a las rodillas, luego a la cintura, luego hay que nadar en el río porque ya no se puede nadar. El río desemboca o tiene su destino en el Mar Muerto. Y para entender el poderoso significado del Mar Muerto hay que saber qué es el Mar Muerto. No hay nada de vida en el Mar Muerto. Es uno de los lugares más salados que existe. En el Mar Muerto la sal hacen muchas cremas para el rostro, porque es de verdad muy salado y sus propiedades son muy buenas para la piel humana. Cuando uno se mete en el Mar Muerto, dice que el agua es casi aceite, de lo salada que es casi aceitosa.
Uno no puede hundirse en el mar muerto porque el agua lo hace flotar debido a la cantidad de sal que hay. La arena es sal, por así decirlo. Acá tengo un poco de sal del mar muerto. No la pueden abrir, pero si quieren verla, es la arena del mar muerto. Es sal en realidad. Todo tiene sal. Es pura sal. Gaby me prohibió no abrirla, así que no la van a abrir. ¿Verdad? Para hacerse unos buenos faciales a ustedes. El grano es grande, es que es pura sal, ahí hay pura sal. Entonces, terminen de ver ahí la sal del mar muerto para que ustedes vean que no es la sal que uno compra de un quetzal ahí en la tienda de arena de mar. De verdad es exageradamente salado eso, muy salado. ¿Manda? No se descompone. Es que no tiene ningún organismo con vida ahí. No hay nada con vida. No hay ningún organismo. Por eso se llama el mar muerto. Porque no hay nada que tenga vida ahí. No hay nada. Todo está muerto. El nivel de sal es exagerada. Y para encontrar el significado del río que sale del templo de Dios, necesitamos dimensionar lo salado del mar muerto. ¿Y qué dice la escritura? ¿Qué dice Ezequiel? Vi que del templo salía un río que a su paso hacía florecer los valles, que a su paso crecían árboles frutales, que a su paso esos árboles, sus hojas no se marchitaban, que a su paso esos árboles eran medicinales, que a su paso, y cuando llegaba al mar muerto, el mar muerto se volvía dulce. ¡Wow! Todo lo que está muerto en nosotros, esa naturaleza, eso de pecado que nosotros tenemos, eso que nos aleja de Dios, todo eso que es contrario a Dios, es la corriente del río del templo de Dios quien nos permite tener vida por medio de las mismas aguas. Lo salado de tu vida se vuelve dulce cuando empiezas a estar en el río de Dios. Lo que tú no puedes hacer por tus propias cuentas, ese río lo puede hacer. Ahora, amarremos esto. Muchos creen que santidad es abstenerse de una vida normal y rutinaria. Es irse a meter a un monasterio y a orar y a ayunar ahí por tanto tiempo hasta el punto que uno puede levitar. Tipo un monje, ¿no? Y a veces se aprende hasta a ver a las cobras así de frente y estar en completa paz, en completa armonía con el mundo y con Dios, no con la energía que ellos le llaman. Pero santidad a la manera de Dios, o vivir en santidad a la manera de Jesús, es orar, es ayunar, es buscar de Dios sin salirte del mundo normal. Vuelvo y repito, tú no eres santo, tú no eres limpio y no eres puro por tus propias fuerzas. Tú eres santo, tú eres puro y tú eres limpio porque Dios te ha hecho limpio, santo y puro. Ahora, si ustedes se dan cuenta, a Jesús no lo espanta el pecado. No lo espanta el pecado. Él es la solución del pecado. A Jesús no le espanta lo impuro, porque Él es quien purifica. A Jesús no lo espanta lo sucio, porque su sangre es quien limpia. Y vemos al Dios que es santo y que es puro y que bajó a la tierra donde solo pecadores sabemos. Y Jesús mismo, es la representación en carne y hueso de las tres visiones que vieron ahí, que leímos. Jesús es ese carbón que cuando toca a un hombre lo purifica. Nadie se animaba a acercarse a un leproso porque ritualmente eso te hacía impuro. Nadie podía acercarse a una mujer que estaba teniendo problemas de hemorragia
porque era una mujer impura y si tú la tocabas te volvías impuro igual. Nadie. Pero es Jesús mismo quien se acerca a un leproso para abrazarlo. Es Jesús mismo quien viene una mujer que tenía más de 10 años, si no estoy mal, 12 años, ¿verdad? Que tenía más de 12 años de estar enferma de flujo de sangre y que lo toca. Ustedes sabían que si esta mujer hubiera tocado a un judío, hasta lo hubieran podido matar, a un sacerdote, porque ella estaba haciendo impuro al sacerdote. Pero cuando tú tocas el borde del maestro, cuando tú tocas al maestro, tu impureza se convierte en pureza. Jesús es ese carbón encendido que quema la maldad del hombre y la impureza del hombre. Ahora, otra historia, santidad a la manera de Jesús. Ezequiel vio un río que salía del templo. ¿Ustedes se acuerdan de la historia entre Jesús y la mujer samaritana? Del agua del pozo. Quien beba de este pozo va a volver a tener sed, pero quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y de su interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Entonces, cáptenme la idea en esto, por favor. Tú eres ese río de agua viva que purifica el mundo, que limpia el mundo y que vuelve santo el mundo, porque en ti está Dios. Tienes cara de que no me lo crees. Jesús, la obra que hizo fue que sus discípulos fueran en carne y hueso ese río que convierte en dulce lo salado, que le da vida a lo muerto, esa medicina del mundo. Yo sé que pecamos, yo sé que somos impuros, yo sé que a veces no nos podemos limpiar por nuestras propias fuerzas, yo lo sé. Es que no es por nuestras fuerzas, es por la fuerza de Dios. Y no te estoy diciendo que vivas una vida desenfrenada y que santidad es no vivir eso. Te estoy tratando de decir, tú ya eres santo, tú ya eres limpio y tú ya eres puro, porque Jesús hace esa obra en ti. Ahora, obviamente, cuida tu vida. Cuida tu vida. Solo trata de esforzarte todos los días, de sumergirte más en el río. Solo trata todos los días de dejar que ese carbón encendido te toque. Solo trata de dejar que todos los días puedas entrar en que el Señor entre a tu corazón y lo que es impuro o lo que no es santo o lo que no es especial se vuelva especial porque su presencia está allí. Santidad no es que no tengas amigos del mundo. Tú puedes tener amigos del mundo porque tú sabes que eres tú quien los purifica. Es que es solo cambiar el chip. No, pastor, yo no me puedo juntar con la demás gente porque me alejan de mi espiritualidad. No, pastor, yo no puedo estar cerca de alguien que peca porque cuando me toca me contamina. No. Yo siempre he dicho, creo que las iglesias están llenas de santos en vitrina, metidos en una vitrina donde no salen al mundo, que están refundidos en su iglesia, en la esquina de su iglesia. Pero santidad a la manera de Jesús es saber que es Dios quien te da la oportunidad, quien te hace a ti su templo y morada, para que tú vayas y seas de bendición a otro lado. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que tú no puedes esforzarte todos los días para tratar de agradar a Dios con tus decisiones y con tus acciones. Trata de cuidar lo que hablas, trata de cuidar lo que ves, lo que lees, lo que escuchas.
lo que haces, trata de verlo, cuídalo. Eres templo y morada del Señor. Cuídate. Cuídate. Pero yo quiero decirles esta noche, y con esto quiero terminar. Santidad a la manera de Jesús, o la verdadera santidad, es una persona que se abandona completamente en la gracia, el poder, la misericordia y el amor de Dios. No traten de buscar lo santo, no traten de buscar la santidad, lo puro y lo limpio a través de sus propias fuerzas. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, si no estoy mal. La sangre de Jesús es la que nos limpia, dice Juan. Es la sangre de Cristo mismo la que perdona nuestros pecados. Así que quiero que te vayas esta noche a dormir a casa creyendo que Dios es el que te justifica. Si se dan cuenta en sus hojas pasadas, en la del tema número 2, yo no le di justificar a nada. Todo está normal, rústico, como lo escribieron, como lo escribí. Trata de verte en las primeras hojas, en las primeras hojas sería, en la del tema número 2. Trata de ver el pequeño detalle. ¿Ves que en el texto no está tan bonito como en el tema número 3? ¿Por qué? Porque no le di justificar, ¿verdad? Está feo, se ve mal a la vista, no es simétrico. Sí, ¿verdad? Sí es, Jacob, simétrico. ¿Sí? No es simétrico, no es algo atractivo a la vista, ordenado. ¿Te das cuenta? Literalmente no está justificado. No está justificado. Nosotros sin Dios somos así, desordenados. No agradables a la vista. Y no puedes tú justificarte por tus propios medios. Es Jesús quien te hace así. Como en la hoja número, ¿qué? 53. Es Jesús quien te justifica, quien te pone al mismo nivel, quien quita el desorden de tu vida. Por tus propias fuerzas no lo vas a poder. Solo abandónate en su presencia. Yo creo que la santidad es el resultado de una búsqueda genuina, sincera y transparente, de un abandono total a Jesús. Así que por favor pongámonos de pie, oremos esta noche. Por favor, dale un repasón a dale un repasón a tus folletos, a los que te he escrito en esta noche. Yo creo que me acompañen a orar.